Derecho privado 2. Comprende derecho societario y derecho cartular. Sociedades y títulos. La parte de sociedades tiene una sección introductoria y la otra está enfocada en el estudio de cada uno de los tipos societarios, siguiendo la estructura que tiene la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades es la número 19.550. La modalidad de cursada es asincrónica. Los espero para que ustedes tengan esta oportunidad de participar en las clases, preguntar. Los puedo tutorear, orientar, ofrecer algún tipo de actividad en el que a partir del ida y vuelta ustedes puedan organizar las lecturas, interpretarlo mejor. Cada módulo comprende más de una unidad del contenido programático. El contenido programático, el programa, está dentro de información para el alumno y hay distintas vías de comunicación. Ustedes se pueden comunicar aquí conmigo directamente todos los miércoles a la mañana o me mandan un correo a la cuenta @docentes. El foro de consultas, cada módulo tiene su foro y las fechas de parciales las publica la universidad. Si en el desarrollo de la clase ustedes tienen una inquietud y quieren levantar la mano, directamente habilitan el micrófono. Piensen que yo estoy viendo distintas ventanitas, todas están abiertas, no necesariamente estoy viendo la sala Meet. Entonces, ni lo escriban por chat, ni levanten la mano virtual, habilitan el micrófono y me hacen la pregunta. En el módulo 1, estructura organizacional, tenían este material donde iniciamos con el concepto de empresa desde el punto de vista legal. Los lineamientos conceptuales. Una organización es un sistema social en el que se coordinan racionalmente las actividades que realizan un cierto número de personas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes y explícitos mediante la división de funciones y del trabajo y con una jerarquización de la autoridad y la responsabilidad. O esta otra definición, el proceso de despersonalización del capital ha hecho que los propietarios de este no sean siempre los que la administran. La empresa. Las organizaciones se pueden clasificar de acuerdo a sus objetivos y necesidades. Podemos estar ante una empresa agropecuaria, una empresa que vende servicios o electrodomésticos, o una empresa petrolera, o una empresa en cualquier otro rubro que se imaginen. En gastronomía o en cualquier otra especialidad, rubro o rama comercial. También las hay aquellas que no persiguen ánimo lucrativo. De todas formas, estamos ante una estructura organizacional. En esta materia nos vamos a concentrar en aquellas
organizaciones que persiguen un ánimo lucrativo, utilidades, ganancias, y que están reguladas bajo la Ley General de Sociedades, 19.550. La empresa es una organización estructurada en base a un capital y a la utilidad que de él hacen sus propietarios para actividades productivas, para satisfacer necesidades y obtener un lucro del proceso. Organizaciones no gubernamentales, también conocidas como organizaciones de la sociedad civil, entran en la clasificación de empresa, aunque no sea objeto de estudio de esta materia puntualmente. El Código Civil y Comercial, que es el marco general y supletorio, dice, aludiendo a la empresa, actividad económica organizada. Alude a la empresa para indicar lo siguiente, que están obligadas a llevar contabilidad. La contabilidad, la registración contable. Hay diversas etapas en la formación de la empresa. El proyecto es la idea. A través de la lectura de un texto relacionado con el diseño de estructuras organizacionales, traen a clase el ejemplo de Cerámica Racú, cómo nació de la idea de ella el emprendimiento y todas las peripecias que van surgiendo en el desarrollo de ese proyecto. Necesidades que se quieren satisfacer. Bueno, ustedes sabrán, se puede utilizar como herramienta el FODA, fortaleza, oportunidad, debilidades, amenazas, en un cuadro y poder identificar estas cuestiones para analizar la situación de este proyecto, si se va a concretar o no, o si hay que hacerle alguna modificación. Los participantes, es decir, quienes van a integrar ese proyecto, el gobierno, administración y fiscalización, cómo se va a organizar, cuál es el diseño de esa estructura, el encuadre tributario. Muchas veces se elige el tipo societario dependiendo de las ventajas que puede significar desde el punto de vista tributario. Ahora, en esta asignatura eso no será objeto de estudio. Nos vamos a enfocar en la literalidad del texto legal de la ley 19.550. Etapa formativa, ahí ya tenemos un acto fundacional, con la salvedad de que hay situaciones, como por ejemplo la formación de una sociedad anónima, que se puede formar por un acto único o de forma escalonada. Traigo el ejemplo de las sociedades anónimas, ya que no es exacto un acto fundacional, sino que se puede optar por una forma escalonada. El auge, Profe, el apogeo, sí. Profe, ¿cómo que escalonada? Claro, cuando, bueno, veamos los tipos societarios, ustedes identificarán que por cada uno de ellos hay una forma de dar nacimiento a ese tipo societario. En principio decimos que es el contrato desde la parte general. Ahora, cuando veamos los tipos societarios en particular, nos vamos a encontrar con las sociedades anónimas. Y podés hacerlo
a través de un acto único o de forma escalonada o por vía de un proceso que yo te voy a explicar en la segunda parte de esta materia. Entonces, esa etapa formativa puede ser por un acto fundacional o de forma progresiva, por etapas, lo que sería el desarrollo de un procedimiento escalonado, como es el caso de las SA si se elige esa alternativa. El auge es el pleno desarrollo, que desde el punto de vista legal podría identificarse con la inscripción o la autorización otorgada. En esta materia, derecho societario, los trámites se realizan ante la IGJ, la Inspección General de Justicia. Yo les recomiendo que vayan a la página oficial del organismo, de la IGJ, y busquen información, tanto de normativa, organigramas, tipos de trámites, quiénes son autorizados o competentes para poder iniciar esos trámites administrativos ante el organismo, qué registros tiene a su cargo la IGJ. Eso ustedes lo pueden investigar desde el sitio oficial de la IGJ, de la Inspección General de Justicia. Ahora, desde el punto de vista económico, contable, financiero, ustedes por ahí me dicen, no, el auge de este emprendimiento es otro, o se puede analizar o ver desde otro ángulo. Perfecto. Esta es una materia jurídica del área legales, ¿sí? Y por supuesto está la disolución y posterior liquidación. Es decir, este proyecto nace como idea, se desarrolló, se le dio un formato legal, siguió su curso y en un momento dado se encuentra con una causal de disolución que no puede superar o no es intención superarla, eso depende, y finalmente se liquida y ahí terminó. Personalidad jurídica. El concepto de sujeto de derechos, que es la persona, la clasificación de la persona entre persona humana, persona de existencia ideal, etcétera, eso está previsto en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial, bueno, no dice expresamente así concepto empresa. No define la empresa. Hay una alusión indirecta a través de la definición actividad económica organizada. Tiene la obligación de llevar la contabilidad. Nada más. Después hay leyes que nos pueden servir para definir el concepto desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista jurídico, la empresa es objeto de derechos, pero no sujeto de derechos. La empresa es una actividad económica organizada, una estructura organizacional. Desde el punto de vista material, son los componentes que integran el Fondo de Comercio. Y nos está faltando algo porque desde el punto de vista jurídico, lo legal, es importante saber quién va a responder por este emprendimiento, por la empresa, por esta estructura organizacional, que se ha propuesto una actividad. Bueno, entonces, ¿quién asume las responsabilidades? Las responsabilidades las asume el sujeto de derechos. Recuerden, sujeto de derechos, la persona. Es el ente que tiene la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Cada derecho que nosotros tenemos
se corresponde a un deber jurídico. Tenemos derechos y también tenemos deberes jurídicos. Bueno, la responsabilidad surca todo el ordenamiento jurídico y en esta, que es una especialidad, derecho societario, también. La responsabilidad. Bueno, la asume el sujeto, la persona. Mientras estamos hablando de Rosa y Cerámica Racú, ese proyecto, ese emprendimiento, se compra los materiales, hace el producto, lo sale a vender, es ella. Ahí no hay sociedad, ahí hay una organización, si quieren, de parte de Rosa con su emprendimiento. Y en esta historia de Cerámica Racú, que nació como idea, termina en un emprendimiento y después encuentra a Marta y dice, vos pones el capital y yo aporto la mano de obra, conformamos una sociedad, le damos el formato legal y nace Cerámica Racú. Bueno, nace a partir de ¿qué? De un contrato societario que ellas suscriben, donde cada una aporta algo a esa sociedad. La sociedad Cerámica Racú tiene una personalidad jurídica distinta a la de los miembros, Marta y Rosa, que componen esa sociedad. Esos atributos que tienen las personas, ¿cuáles son? A ver. Les pregunto a ustedes. Nombre, domicilio. Bien, nos estamos ubicando, muy bien. Entonces, persona, vamos a ir, persona. Persona humana. Y persona jurídica. Y dentro de las personas jurídicas están los entes privados. Y dentro de los entes privados están las sociedades. Estas sociedades son personas jurídicas o de existencia ideal de carácter privado y están regulados por la ley 19.550, que tiene una estructura, una parte general que se aplica a todos los tipos societarios y una parte especial que se dedica al estudio de cada uno de los tipos creados por ley. Los tipos societarios son creados por ley. Son una enumeración taxativa, cerrada, números clausus. Vamos a ponerlo así. Estructura de la ley. La parte general. Y la parte especial. Y dentro de la parte especial encuentran ustedes los tipos societarios. Bueno, los tipos societarios son SA, SRL, sociedades colectivas. Es una enumeración taxativa. Cerrada. Creados por ley. Justamente, bueno, son normas indisponibles
en el sentido de que nacen de la ley, estos tipos societarios. Podemos conformar una sociedad que va a nacer a partir del contrato societario, pero dentro de las formas jurídicas que podemos elegir, como si entráramos al vestuario a elegir una ropa, es lo que está en el perchero. ¿Sí? Bueno. Y lo que está en el perchero es sociedades colectivas, sociedades comandita simple, sociedad de capital industria, sociedad comandita por acciones, sociedad anónima, SRL. Eso es lo que está en el perchero. Dentro de lo que está en el armario, elijo la ropa, el vestido que me quiero poner. Por supuesto que hay criterios por los cuales uno dice, esta es la forma que me conviene y esta no. Bueno, y me voy a poner un vestido de noche para salir a pasear a mi perrita, no, digamos. Me he visto acorde a lo que necesito en el momento que es importante. Bueno, si voy a hacer un trámite, si voy a salir a cenar, o si voy a ir al cine o voy a ir al supermercado. Me he visto acorde en el contexto, elijo la ropa y me la pongo. Acá también exactamente igual. Entro al armario, hay distintos vestidos, pantalones, sacos, saquito, bufanda, dependiendo de la estación, el tiempo y lo que tengo que hacer, me he visto. Eso habla de las posibilidades físicas, jurídicas, económicas, de las ventajas o no desde el punto de vista financiero y tributario. Ahora, en esta materia nos interesa el estudio de artículos de la Ley 19.550. Las sociedades. Las personas jurídicas de existencia ideal, que se pueden clasificar entre entes privados y entes públicos, y entre los entes privados encontramos las sociedades. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal? Bueno, son entes ficcionales. Son creaciones legales. No vamos a ver caminando por la calle a ninguna sociedad de responsabilidad limitada. Es un ente ficcional. Persona jurídica o de existencia ideal, esta es su naturaleza jurídica. Y además, desde el artículo 141 del Código Civil y Comercial, se aplica el principio de especialidad. ¿Recuerdan este principio? ¿Qué significa? ¿Recuerdan? Bueno. Más o menos. El principio de más o menos. Bueno. Fíjense, acabo de ir al buscador y estoy encontrando el Código Civil y Comercial
y por el otro la ley 19.550. Esta es la normativa. El combo es este. Por un lado es la Ley General de Sociedades y aquí el Código Civil y Comercial es el marco general y supletorio. Todo este trayecto que iniciamos desde sujeto de derecho, persona, esta distinción, esta otra clasificación, sociedades, ley 19.550, digamos que todo este recorrido, incluido la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal, el principio de especialidad, es la parte general que está en el Código Civil y Comercial. Es el marco, es lo supletorio. Ya la ley 19.550 no va a trabajar sobre estos temas. No, tenemos que remitirnos al código. Fíjense, acabo de citar el artículo 141, donde surge el principio de especialidad. Tengo que remitirme al Código Civil y Comercial para la capacidad, el objeto y otros atributos que tienen las personas. Voy al Código Civil y Comercial y vamos a ir identificando los temas que se están desarrollando a partir de este cuadro sinóptico. Libro primero, parte general, persona jurídica, entre los artículos 141 y sigue. La definición: son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Entonces, las personas jurídicas se caracterizan por la capacidad. La persona se caracteriza por la capacidad. Es la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad es uno de esos atributos de las personas. Atributos, como dijo su compañera aquí, el nombre, el domicilio, el patrimonio, el estado civil, caracteriza a las personas humanas. Pero de todos esos atributos, la capacidad es estelar, es decir, caracteriza a toda persona. Y la persona jurídica o de existencia ideal también tiene sus atributos, algunos compartidos y otros no, con las personas humanas. La persona jurídica tiene una naturaleza en particular, una esencia que la distingue de nosotros, que son entes ficcionales, creaciones legales. La pregunta es, ¿por qué existen? Existen porque aquí está previsto. Está prevista esta posibilidad de que haya entes de existencia ideal, que tengan una personalidad diferenciada, como dice aquí el artículo 143 del Código Civil y Comercial. Como tienen una personalidad diferenciada, tienen sus atributos. Estos atributos son es una persona, así que tiene capacidad, tiene nombre, domicilio, no tiene estado civil,
pero sí tiene patrimonio. Fíjense, utilizo el concepto patrimonio. No digo capital, digo patrimonio. Objeto. Y respecto del plazo de duración, hay que hacer una acotación. El plazo de duración, desde el punto de vista general, amplio, tratado ya por el Código Civil y Comercial, es indeterminado, salvo que la ley indique que tenga que tener un plazo. Bueno, este es el marco general. El principio de especialidad vincula dos conceptos, capacidad y objeto. La capacidad de las personas jurídicas o de existencia ideal está acotada al objeto por el cual se formó. Y esto se va a leer desde el estatuto societario o del acto fundacional que sea. Recuerden que al trabajar esto desde la parte macro, lo más amplio, desde el código, hablamos de personas jurídicas o de existencia ideal, y esto puede incluir una variedad de ejemplos, desde fundaciones, asociaciones, cooperativas y mutuales, consorcios sujetos al régimen de propiedad horizontal y, por supuesto, al tema que nos incumbe hoy, sociedades. Entonces, la clasificación de personas jurídicas entre entes públicos y privados inicia desde el artículo 145 del Código Civil y Comercial en adelante. De los entes públicos no voy a decir nada, de los entes privados aquí tienen la enumeración, que es amplia y es abierta, y está encabezada por las sociedades, que tienen una legislación específica que las regula, que es la ley 19.550. El artículo 149 dice: la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de esta. Esto significa que sin importar el porcentaje de participación, no va a variar su carácter de privado a público. Atributos desde la parte general. Esto incumbe a sociedades, fundaciones, asociaciones, etcétera, que sean personas jurídicas de existencia ideal, el domicilio, el patrimonio. Artículo 155, la duración. La duración de la persona jurídica es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto disponga lo contrario. Bueno, eso es lo general, lo amplio. Y estamos trabajando ya ahí con fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios, lo que sea. Es amplísima la enumeración y abierta. Pero aquí, en esta materia, y ya con esta ley que es especial, solo para sociedades, ¿hay alguna disposición de esta ley que indique que tiene que tener un plazo? Me estoy acercando. Acá. Bueno, este artículo yo lo he citado antes. El instrumento de constitución debe... Aquí está todo lo que el contrato societario tiene que tener.
Y entre eso que tiene que tener está el plazo de duración. Debe ser determinado. El artículo 11 está dentro de la parte introductoria de la ley de sociedades, por lo tanto aplica a todos los tipos societarios. Si Cerámica Raku previó un plazo de duración de 5 años y estamos llegando al término, y bueno, Rosa y Marta dicen, mira, nos está yendo tan bien que, bueno, podemos proyectar más, otros 5 años más. Sí, pueden prorrogar el plazo. Ahora, si está llegando a término y el negocio no fue muy bueno y la relación entre ellas tampoco, o cualquier otra vicisitud de la vida y no quieren continuar más con Cerámica Raku, ante el plazo de duración eminente que ya está llegando a su fin, bueno, disolvemos, se cumplió el plazo, hay una causal de disolución y posterior liquidación. Artículo 156 del Código, esto aplica a todas las personas jurídicas por igual, incluyendo las sociedades, las fundaciones, asociaciones y todo ente jurídico. El objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado. Bueno, el objeto. El objeto es un tema importante, sea que estemos estudiando hechos y actos jurídicos, contratos, obligaciones o aquí mismo sociedades. Nos vamos a ubicar en el libro primero, parte general, título cuarto, hechos y actos jurídicos. Aquí inicia todo. Y voy a ir directamente al objeto. ¿No? Pero acá, bueno, acá ya me encontré con un artículo que les cité con relación a la contabilidad y estados contables. Artículo 320. Están obligados a llevar la contabilidad toda persona jurídica privada y quien realiza una actividad económica organizada. Los libros que tiene que llevar, diario, inventario y balances, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y los que en forma especial impone este código u otras leyes. Ahí está la 19.550. Y justamente, bueno, en la medida que vayamos avanzando, les voy a ir citando que hay otros libros que las sociedades, dependiendo del tipo, de su estructura, tienen que llevar esos registros. Mismo ustedes pueden empezar a investigar en el sitio oficial de la IGJ. El Código Civil y Comercial también les va a indicar cómo tienen que ser llevados estos libros. Como es una persona jurídica o de existencia ideal, adquiere derechos y contrae obligaciones a través de sus representantes legales. Estos representantes legales van a actuar dentro de los límites de su mandato, un mandato que en otras clases ustedes me han preguntado de dónde surge, y surge del contrato societario o bien de una decisión en el seno de una asamblea. Se le puede conferir poderes a un representante legal para que lleve adelante por la sociedad negocios determinados
desde el punto de vista administrativo, contable, jurídico. Y mientras este representante legal actúe dentro de los límites de su mandato por los negocios en los que está autorizado a intervenir, obliga a la persona jurídica que está representando. Todo eso está desarrollado aquí en el Código Civil y Comercial. Bueno. Ahora, el objeto. El objeto es importante porque a partir de este va a limitar o acotar su capacidad. Es decir, va a adquirir derechos y contraer obligaciones a partir del objeto por el cual se constituyó, dice el artículo 141. Acá está. Artículo 279 del Código Civil y Comercial. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. O sea que el objeto del acto jurídico, el objeto de las obligaciones, el objeto de los contratos, el objeto de la sociedad que sea, tiene que cumplir con estos ingredientes. Tiene que ser física, jurídica y económicamente posible. Y yo agrego esto de económicamente posible por el tema el capital. Fíjense, el artículo 11 de la Ley General de Sociedades dice que el contrato societario tiene que incluir en una de sus cláusulas el capital. El capital social que debe ser expresado en moneda argentina y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Bueno, esto dice íntegramente el artículo 11, inciso 4. Si Rosa y Marta se proponen formar una sociedad en función a un emprendimiento que ya vienen desarrollando y les va bien, de cerámica Racú, bueno, el capital que vayan a invertir, a poner en esa sociedad, no puede ser algo irrisorio, digamos, para llevar a cabo ese negocio. Tiene que ser proporcional, tiene que realmente reflejar que ese dinero es acorde para poder llevar a cabo ese emprendimiento. Entonces, tiene que ser física, jurídicamente posible y económicamente posible también. Tiene que respetar la moral, las buenas costumbres, el orden público. No puede perjudicar derechos de terceros. Recuerden, nace el daño, nace la obligación de responder. Nace el daño, le causan daño a otro. Lesión, lesivo, daño, perjuicio. Alguien responde por eso. Como estamos estudiando desde el lado del derecho societario, ¿quién asume esa responsabilidad? Bueno, ahí se abren distintas posibilidades donde hay que incluir algunas cuestiones como el representante legal actuaba dentro de los límites de su mandato, del poder o autorización que le han dado. Si se excede, hace cosas que no estaba autorizado a hacer, desliga a la persona jurídica. Entonces va a responder él con su patrimonio personal.
En el caso de que haya actuado dentro de los límites de su mandato, está obligando a la sociedad que dice representar. Bueno. ¿Alguna preguntita hasta acá? No, profe. No, profe, ninguna. Bueno, vamos. Ustedes ya en el módulo 2 tienen preguntas guías para orientar la lectura del material, la bibliografía que necesitan para ir estudiando, la ley de sociedades y los videos que grabo están aquí. Recorran la presentación interactiva y se encontrarán con cada una de las clases grabadas. Dan clic en presentación interactiva y la idea es que esta presentación haga las veces de un recorrido, por lo tanto, está intercalado a los videos pequeños mensajes que orientan la escucha, la lectura, y no es solamente el link colgado de la videoclase número tanto, la clase tanto. Entonces tienen que ir siguiendo el recorrido y se van a encontrar con los videos, pero antes hay unas etiquetas o pequeñas líneas que los van orientando acerca de el contenido del video o sobre en qué momento estamos de la cursada. Bueno, cuando termine de bajarme la clase de hoy, procesar el video y subirlo, estaré avisándoles en el foro de avisos y novedades. E ingresarán a la presentación interactiva, hacen este recorrido, llegan a la clase de hoy y la tarea de ustedes consiste en ir organizando un cuaderno, una hoja Word, el método que ustedes prefieran, leyendo la bibliografía, la ley de sociedades y las preguntas guía. Irán paso a paso contestando para ustedes estas preguntas. Y así sucesivamente. Y si en todo este trayecto tienen preguntas, me consultan. Tienen 3 vías. Estar aquí y, bueno, directamente en este feedback pueden surgir inquietudes. Estoy a su disposición. El mail institucional y el foro de consultas. Aquí hay una presentación que acompaña las clases. Nacimiento de las sociedades, contrato societario. El contenido del contrato está en el artículo 11. Personería jurídica. Los tipos societarios se clasifican. Aquí están los atributos de las sociedades, que son entes privados, personas jurídicas o de existencia ideal, y todo lo que hemos desarrollado en la clase de hoy.
capacidad y objeto. Aquí está la clasificación, una clasificación, existen otras. Pero bueno, aquí se muestran 3 categorías, dependiendo de cómo está representado el capital, sea en partes de interés, se llaman sociedades de personas, distinguiendo entre sociedades colectivas, comandita simple y de capital industria. Por cuota, la única que existe en nuestra legislación son las sociedades de responsabilidad limitada y aquí también están las sociedades por acciones, donde el capital se representa por acciones, distinguiendo entre comandita por acciones y sociedades anónimas. En el ejemplo dado de Cerámica Racú, fíjense que la idea del emprendimiento nace con Rosa, que le encanta hacer cerámica y, bueno, compra los materiales, hace el producto, lo saca a la venta. Le fue tan bien en los 3 primeros años, se encuentra con Marta, que es capaz de invertir en este proyecto, forman una sociedad, firman, suscriben un contrato de sociedad, capital, industria. Bueno, continuando con este emprendimiento, ya es el objeto de una sociedad que nace a partir del contrato. Bueno, ahí estoy aplicando o intentando darles un ejemplo, ¿no? Con estos conceptos teóricos, iniciales, introductorios. Y con esta línea de tiempo les estoy mostrando que la inscripción en la IGJ fue otorgada el 27 de abril de 2019. Pero la idea de emprendimiento con Rosa nació 6 años antes. Toda la evolución, desde la idea, el emprendimiento, juntarse con otro, formando la sociedad, y un día deciden iniciar el trámite. Entonces, hay sociedades con inscripción en trámite, la fecha de otorgamiento de la inscripción y toda la actividad posterior que continúa después de la inscripción otorgada. Cada una de ellas, Rosa y Marta, tienen derechos y obligaciones como socias. Derechos a participar de las ganancias, a aportar, derecho de acceder a la información, derecho de participar en reuniones, derecho de escuchar y derechos de sufragar, y las obligaciones de cara a la sociedad y los socios. Porque en principio son ellas dos, pero también hay socios que se incorporan con posterioridad, que no han participado de ese acto fundacional, pero se agregan después. Vamos a distinguir entre aportes, prestaciones accesorias, capital societario y patrimonio. Bueno, a lo largo de esta clase hemos visto el marco general del Código Civil y Comercial que se aplica a todas las personas jurídicas o de existencia ideal, incluyendo las sociedades, en diferentes cuestiones como cómo deben ser llevadas las registraciones contables, atributos de las personas, distinciones entre documentos públicos y documentos privados, las reglas del mandato o cómo es que los representantes legales obligan a las personas jurídicas o de existencia ideal, y el mandatario se libera de sus obligaciones como tal
una vez que las cuentas están aprobadas. Para lo cual tiene que hacer una rendición de cuentas detallada y documentada. Esto significa detallado, documentado, con comprobantes. No es solo mostrar un balance, no es eso. Y una vez aprobadas las cuentas, el representante legal se libera de sus obligaciones frente a terceros y como mandatario de la firma que haya representado. Tanto representantes como administradores tienen que actuar como un buen hombre de negocios. Esta expresión surge de la ley 19.550, un buen hombre de negocios. Desde el punto de vista ético, moral, legal, un buen hombre de negocios. Ahora, hay que medir la responsabilidad, digamos, hay que buscar un criterio objetivo para poder bajar esto que es muy subjetivo a algo más concreto para poder determinar si el administrador o el representante legal tienen alguna responsabilidad o no. Entonces, hay que encontrar un parámetro objetivo para medir esto que es muy amplio, subjetivo. Si yo les pregunto a ustedes qué significa ser un buen hombre de negocios, me pueden dar cada uno de ustedes una respuesta diferente. Entonces, ¿cuál sería el parámetro objetivo para poder medir la responsabilidad de un administrador o de un representante legal? No es lo mismo administrar que representar. Representar es actuar en nombre y representación de otro. Como decir, actuar en nombre de otro y por cuenta de otro frente a terceros. Como dijimos, la SRL no va a estar caminando por la calle, es un ente ficcional, un ente ideal, y es como, bueno, es fundamental la actitud del representante legal dentro del parámetro de lo que está autorizado a hacer. Ese mandato surge del estatuto o contrato societario o surge de una decisión tomada en una asamblea. Ahora, el representante se excedió en el poder o mandato que se le ha otorgado. Esta respuesta va a determinar si tiene o no responsabilidad, quién responde y con qué, con su patrimonio personal o si es responsable la firma a la cual está representando. Administrar es gestionar una voluntad colectiva. La ley 19.550 en la parte general trata esto como sinónimos y dice administrador o representante. Nosotros sabemos desde el punto de vista teórico y técnico que son cosas distintas, pero desde el punto legal, desde el punto de vista del derecho societario, de lo jurídico, administrador o representante legal deben responder como un buen hombre de negocios. El administrador y el representante legal se liberan de sus obligaciones como tales rindiendo cuentas. Cuentas que deberán ser documentadas, detalladas, deben ser aprobadas. La rendición de cuentas equivale al pago. Hace las veces del pago, porque una vez aprobadas, se liberan de sus obligaciones, así como hace el deudor cuando paga la deuda. Se libera. Bueno, ¿cuál sería un ejemplo
de parámetro para poder medir la responsabilidad del administrador o representante legal. Yo les voy a dar un ejemplo desde la ley 19.550 de un parámetro objetivo para poder medir esa responsabilidad. Todo lo que estoy desarrollando ahora, aquí, a partir del artículo 58, el administrador o el representante, que de acuerdo con el contrato por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Por qué? Y sumamos lo que ya hemos desarrollado acá, el artículo 141, el principio de especialidad, que la capacidad y el objeto. Entonces, adquiere derechos y contrae obligaciones las personas jurídicas en función del objeto por el cual se han constituido, se han formado, han declarado en el contrato. Y fíjense que este artículo también dice el administrador o el representante, como si fuera una cosa o la otra lo mismo. Y después dice, artículo 59, los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Bueno, continuamos, seguimos. Y acá, artículo 66. En el artículo 66 encontraremos un parámetro objetivo a partir del cual medir la responsabilidad de los administradores. Artículo 66. Los administradores deberán informar en la memoria sobre el estado de la sociedad en las distintas actividades en que se haya operado y su juicio sobre la proyección de las operaciones y otros aspectos que se consideran necesarios para ilustrar sobre la situación presente y futura de la sociedad. Del informe debe resultar lo siguiente: las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y pasivo, etc. Bueno, ahí tiene un parámetro objetivo a partir del cual medir la responsabilidad de los administradores. En esto que es un criterio tan amplio y subjetivo como es la fórmula un buen hombre de negocios o como lo haría un buen hombre de negocios. Bueno. Aquí tienen la ley de sociedades para consulta. Si no, ustedes tienen que ir al buscador y poner ley 19.550, ley de sociedades, y consulten directamente en Infolab. Texto actualizado de la norma. Preguntas guía. La idea es ir desarrollando todos estos temas de forma progresiva a lo largo de la cursada, y no es que hoy, 9 de abril, le esté dando todo el contenido. Así que vamos a descansar un poquito y a leer algunas de estas preguntas antes de continuar. Bueno, estas preguntas son para ustedes. No tienen que entregarme un trabajo monográfico, no. En la medida que van leyendo, escuchando las clases, van respondiendo estas preguntas.
Contrato societario y estatuto social. Pregunto, ¿qué es un contrato? Bueno, esto es fundamental, partimos de ahí. ¿Qué es un contrato? Los escucho, ¿eh? Ustedes me dicen. ¿Es un acuerdo bilateral con un objeto? Bueno, muy bien. Es un acuerdo de voluntades. Entiendo que vos dijiste con un objeto, por supuesto. Hay un objeto. Igual que en las obligaciones, en los contratos, en las personas jurídicas. En distintas cuestiones aparece este tema del objeto. Ahora, el contrato es un acuerdo de voluntades. Es bilateral porque depende de la voluntad de dos o más. Y en principio, para que haya sociedad, se necesita la anuencia de dos o más. Sin embargo, la ley 19.550 introduce el concepto de sociedad unipersonal. Entonces, este sería el caso de excepción, que ya no nace a partir de un contrato, sino de un acto unilateral, que depende de la voluntad de uno solo. ¿Cuáles son los requerimientos del artículo 11 de la Ley de Sociedades? A ver, alguien que lea el artículo 11 de la Ley 19.550. Se los pongo acá, si lo quieren leer desde la pantalla. Y si no, ustedes mismos, desde sus computadoras, buscan la Ley 19.550 y un voluntario dice, acá está, artículo 11. ¿Quiere que lea, profe? Sí, por favor. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. La razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. El capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. El plazo de duración, que debe ser determinado. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de los socios. Las reglas para redistribuir las utilidades y soportar las pérdidas, en caso de silencio, serán en proporción a los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto a terceros. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Muy bien. Bien. Bueno. ¿Todas las sociedades se forman mediante un contrato societario? ¿Hay alguna excepción a la regla general? Bueno, esto acabo de responderlo porque las sociedades se forman a partir del contrato. ¿Hay alguna excepción? Las sociedades unipersonales que surgen de un acto jurídico unilateral. ¿Cómo se constituye una sociedad? ¿Por instrumento público o privado? Dice aquí.
Es una pregunta que ustedes pueden responder leyendo el artículo 4 de la ley 19.550. Vamos a ir ahí. El contrato por el cual se constituye o modifica una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Les recuerdo que seguimos en la parte general e introductoria de sociedades y este artículo aplica por igual a todo. Ahora, cuando vayamos al estudio de cada uno de los tipos societarios, vamos a encontrar cuestiones que son particulares de cada uno, ¿no? Pero bueno, en reglas generales, el artículo 4 de la Ley de Sociedades habla de libertad de formas. Y el principio de libertad de formas, que viene ya del Código Civil y Comercial, dice, en principio, las formas que vos quieras, lo que te guste, salvo que la ley indique otra cosa. Eso de salvo que la ley indique otra cosa, habrá que verlo en el estudio individual de cada uno de los tipos societarios. ¿Es obligatorio que al estatuto societario lo acompañe un reglamento explicativo de sus cláusulas? No, no es obligatorio. Ahora bien, si hay un reglamento acompañando el estatuto societario y se decide iniciar los trámites de inscripción, ambos documentos se tienen que presentar ante el organismo para poder iniciar el trámite de inscripción. Voy a regresar al módulo 2 del aula virtual, Instituciones de Derecho Privado 2, para indicarles que no solo tienen la presentación que acompaña las clases o estas mismas preguntas guía, el link de la ley de sociedades, sino también una carpeta de archivo que contiene guías para ustedes. Bueno, por ejemplo, privado 2, este archivo en PDF en la presentación, un artículo de este autor Richard Muiño y Sociedades 1, lectura obligatoria. Y es de lectura obligada porque es el material que les va a ayudar a responder las preguntas guía, o sea que es básico. Además de las clases y cualquier otro material que sume. Pero aquí están las respuestas. Entonces, las sociedades tienen un doble régimen jurídico, uno como contrato y otro siendo personas jurídicas de carácter privado. Y es importante que sepan identificar ese doble régimen legal aplicable a las sociedades. El contenido del estatuto societario. ¿Dónde está el contenido del estatuto societario? Se los pregunto a ustedes. Si tienen que redactar el contrato societario, ¿dónde consultan? No sabría decirle, profe. Pero, o sea, que haría el código, o sea... ¿Y el resto de tus compañeros dónde están? Pueden habilitar el micrófono y participar.
Bueno, Yo tampoco sé realmente la respuesta, pero y te pregunto, ¿qué has leído hace unos minutitos de la ley 19.550? Sí, el artículo 11. Perfecto. ¿Y qué dice? Sí, o sea, en base a lo que vimos, o sea, ahí me dan los fundamentos que deben contener, pero para formar la sociedad, en base a eso yo ahí armo el contrato. Y ahí tenés la respuesta. Ok. Bien. Espérame, pero ¿lo leíste vos? Yo no lo leí. Alguien de ustedes lo leyó y dice ahí, el instrumento de constitución. El instrumento de constitución, esto es porque la sociedad nace a partir del contrato, por lo tanto es el instrumento, lo constitutivo, lo que forma, lo que le da origen. Esto. Y debe contener, sin perjuicio de lo establecido por ciertos tipos de sociedad, y esto lo dice porque el artículo 11 está dentro de la parte general y aplica por igual a todo tipo societario, lo siguiente. Y acá está el contenido del contrato societario. Entonces, cuando yo te pregunto acerca de el contenido del estatuto societario, ¿dónde está? ¿Dónde tengo que ir a buscar? En el artículo 11 de la Ley de Sociedades. Las sociedades nacen a partir del contrato societario. Bueno, aquí es la introducción, por lo tanto, estoy anticipando acerca del desarrollo de la guía. Más abajo dice aquí el nacimiento de una sociedad, el contrato societario, entre las fuentes del derecho comercial. El derecho societario es una especialidad dentro del derecho comercial. Y como es una rama jurídica autónoma, diferente de otras especialidades como el derecho contractual, derecho de daño, derecho procesal, etcétera, tiene su propio sistema de fuentes. Y la Constitución Nacional y los tratados internacionales están encabezando el ordenamiento jurídico y luego le sigue la Ley General de Sociedades. ¿Y cuál es la norma que se aplica supletoriamente? Que le da el marco general a todo y es de referencia. Se los pregunto a ustedes. ¿Me repite, por favor, la pregunta, por favor? ¿Cuál es la normativa, la norma que hace de marco general supletorio para la ley 19.550, que es de referencia? En lo que habíamos leído, abajo decía que justo la ley 26.994 puede ser, que, o sea, se encuentra con eso. ¿Eso qué es? O sea, ¿Qué es eso? el artículo 11 está extraído de esa ley. No. Bueno, no es la respuesta, pero estás orientado, pero no me decís bien qué es la 26.994. ¿Qué hace? Porque si me vas, hay una forma simple de contestar la respuesta abajo. Hay una forma simple de contestar esta pregunta. Y está dando mucha vuelta y
La Ley General de Sociedades. No, dije marco general de referencia supletorio para la ley 19.550. A ver, regresamos a la pizarra. Yo empecé la clase de hoy diciendo acerca de qué es la persona, que la persona se caracteriza por la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La distinción entre persona humana, persona jurídica. La naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal. El principio de especialidad nace del Código Civil y Comercial. La clasificación de persona jurídica entre entes privados y entes públicos. Entre los entes privados, sociedades, y eso está tratado por la ley 19.550 y todo lo demás. Toda esta parte introductoria, ¿dónde está previsto? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está? ¿Está en la ley 19.550 o está en otra norma? Hola. Estoy acá. No sabría decirle, profe. ¿Cómo que no? En el Código Civil y Comercial. Por favor, y claro. Ok, bien. Ahora voy a mostrarles, se los muestro acá. A ver. Primero van a tener que ir a estas normas y echarles una mirada, aunque sea de paneo, y recorrerlas. Va a ver la estructura que tienen, la parte general, que es la parte especial. Aunque sea así, como estoy haciendo ahora, para saber qué tienen, más o menos. Y al Código Civil y Comercial también echarle otra mirada, aunque sea recorriendo el índice. Ni más ni menos que eso. Eso. Esta es una ley especial, específica para las sociedades. Cuidado con esto. Ya no hay materia por la cual distingamos una cosa de la otra. Acá, eso no. Ya no hay sociedades civiles. Cuando vos me respondes por la 26.994, te enredas solo porque esa ley produce diferentes reformas. No es solamente por el Código Civil y Comercial que iba a entrar en vigencia, sino también acá, porque al tener que juntar las materias civiles y comerciales en un solo código, también iba a variar el nombre de registros y el nombre de esta ley. La ley se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, porque se distinguía por materia. Pero la 26.994 junta todo en un solo código. Y primero entran en vigencia las modificaciones a la Ley de Sociedades y luego entraría en vigencia el Código Civil y Comercial. Entonces, por ejemplo, en vez de ser registro público de comercio, registro público. En vez de ser ley de sociedades comerciales, ley general de sociedades. Las sociedades civiles fueron derogadas, al igual que todas las otras normas prescriptivas. A ver, de todo lo que dice acá, la parte general de sociedades, no van a encontrar un artículo que les diga qué es la persona, cuáles son sus atributos, qué es la capacidad. ¿Eso dónde está previsto? En el Código Civil y Comercial. Entonces, ustedes van al índice del código y se van a dar cuenta. A partir del artículo 19 en adelante, libro primero, persona,
persona jurídica. Y bueno. Estuve leyendo algunas intervenciones de ustedes en la pizarra Padlet. Padlet. Es una actividad en la que ustedes tienen que seleccionar un concepto, el que ustedes quieran, decir de qué trata y cómo se aplica en casos prácticos, por qué lo eligieron. Y me llamó la atención algunas intervenciones a las que en comentario puse no corresponde a la materia. Ustedes ya tienen los materiales a disposición. Al menos todas estas guías, las clases que se han ido grabando, esta misma. Y a partir de aquí pueden ir seleccionando los conceptos que vamos desarrollando en la parte general, ¿no? Bueno, Valentín se adelantó demasiado, pero por lo menos eligió un concepto que está dentro de la ley de sociedades. Igual está bien y la idea es que arranquemos desde el principio, introducción, los conceptos, la parte general, para después ir avanzando progresivamente. Pero elige un concepto que está dentro de la materia, derecho societario. Después tenemos sociedades, alguien eligió aquí el concepto, que da el artículo primero de la ley. Bien. Bueno. Ahora, había unas intervenciones más abajo y me llamaron la atención. Contrato societario, bien. Acá, Yelisbeth eligió un concepto que está dentro de la parte general, artículo 11 de la ley. Bien. Ahora, acá hay dos intervenciones que me llamaron la atención. Una decía, el derecho es el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia en una sociedad, estableciendo derechos y obligaciones con el objetivo de garantizar el orden, la justicia y la seguridad jurídica. Se manifiesta a través de leyes, costumbres y decisiones jurisdiccionales que rigen la conducta de las personas e instituciones. ¿Por qué me parece importante? Porque ordena la sociedad evitando el caos, porque promueve la justicia buscando equilibrar intereses y proteger a los más vulnerables. Un ejemplo es el derecho al trabajo. Supongamos que una persona es despedida de su empleo sin justificación, etc. Esto no está relacionado con la materia, al menos no con esta materia. Yo doy derecho privado 1 y por ahí esta intervención vendría bien, pero no en derecho privado 2, donde no estamos trabajando ninguno de estos conceptos. No. Esto que dice aquí Victoria sería la parte de introducción al derecho, privado 1, derecho civil parte general. Acá estamos hablando de sociedades, Ley General de Sociedades, 19.550, derecho societario. Me pueden traer, por ejemplo, el concepto de fuentes del derecho societario. Como se los acabo de mostrar a partir de la guía, que dice que el derecho societario es una especialidad del derecho comercial y desarrollarlo por ese lado. Ahora bien, ustedes tienen que contestar la pregunta de por qué les parece a ustedes importante, y en general en las intervenciones dicen de alguna aplicación práctica
de ese concepto teórico. Pero bueno, y también tienen luego que pensar algún ejemplo que se aplique de ese concepto. Pero esta intervención me llamó sumamente la atención. Y acá hay otra, que habla del convenio multilateral. El convenio multilateral es la categoría de contribuyente en la cual deberá tributar un ente económico. La verdad es que no desarrollé estos conceptos, no son de la materia, no están dentro de los recursos didácticos que ustedes tienen a su disposición en el aula virtual. Y ustedes cuando se van preparando para poder sobrellevar lo mejor posible estas instancias de evaluación, tienen que ir al aula, repasarla toda, fijarse si hay algún aviso en el foro de novedades, si hay alguna pregunta de un compañero de ustedes que yo haya resuelto, los archivos que tienen en la carpeta, las preguntas guía para orientarse en la escucha de los videos y en la lectura de esas guías. Y a partir de ahí seleccionan un concepto y responden estas 3 preguntas. Pero esto de convenio multilateral sí que no está, que no es de la materia y no tiene relación, tampoco con lo que se ha ido desarrollando hasta la clase de hoy, inclusive. Recuerden, la consigna es, bueno, eso lo saben hacer, agregar un nuevo post, un mensaje, con un concepto jurídico importante que encuentren ustedes al leer el material. En el título escriben el concepto, bueno, escisión societaria, sociedad, contrato societario, bien. En el cuerpo del mensaje incluyen una breve definición de ese concepto, por qué es importante para ustedes y un ejemplo práctico de su aplicación. Bueno. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, inquietud? No, profe, por ahora no. Bueno. Ninguna duda, profe. Bueno, eso es todo por la clase de hoy.